Gloria a Dios, hoy es un día de victoria. Como todos los días que el Señor nos da, dice que el nombre de cada día se lo ponemos nosotros. O un día de fracaso o un día de victoria. Así es que nosotros, como parte de este remanente escogido, creemos que es un día de victoria. Porque a pesar de pruebas, dificultades, adversidades, si nosotros le ponemos el toque del Señor, vamos a salir de victoria de ese día de aflicción, de tristeza, de prueba. Y por eso oro en el nombre del Señor para que se abran los sellos de las revelaciones en cada uno de ustedes. Oro porque tú eres el Dios que revela los secretos. Revélale a mis hermanos los secretos guardados desde antes de la fundación del mundo. Permíteles entender tus revelaciones, Señor, como dice el libro de Mateo 13:35. Déjales entender las cosas celestiales. Permíteles conocer y entender los misterios de su reino, Señor. Que sean abiertos los sellos de las revelaciones en cada uno de ellos. Que ya no seamos esos cristianos dormidos, ni conformes con lo poco que conocemos de ti. Que vayamos más allá para conocerte profundamente y conocer el plan, el propósito y la voluntad perfecta en cada uno de nosotros. Esto no es una religión, esto es una relación directamente con el Dios de lo alto. Que traigamos tu reino, Señor, a nosotros, para que podamos ver tu grandeza y podamos ver el propósito que tú escribiste en tu palabra, Señor. Porque muchos preguntamos cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está aquí, está toda en este compendio de la Biblia, de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta madrugada, cuando oraba, yo le decía al Señor que bueno, que para mí aún es muy fresco pararme aquí, porque estamos en una transición muy reciente, pero que Dios a través de su palabra lo empodera a uno para poder seguir adelante. Porque esta obra no es la obra del pastor Tony ni de la pastora Nubia, esta es la obra del Dios de lo alto. Y eso, esta madrugada, cuando yo oraba, le dije, Señor, ¿con qué inicio? Y me dijo, vete a Isaías 46. Y dice así, una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Gritan que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso me lo dio el Señor esta mañana. Y pude entender que ciertamente esta iglesia es del Señor. Yo no sé cuándo tengo que partir yo, porque es lo que tenemos más seguro. Y por eso yo no me aferro al mundo, me aferro a la palabra de Dios y a su propósito. Pero sí lo que hemos luchado aquí, que aunque es un remanente pequeño, porque he entendido cuando Jesús dijo, vayan a ser discípulos,
Él no dijo vayan a buscar multitudes, porque dijo vayan a ser discípulos y enséñenlos. Enséñenlos. Denles mis principios, mi palabra. Porque si a eso vamos, a Jesús lo siguieron 10,000, 20,000 personas, no sé cuántas. Pero solo en el aposento alto habían 120 personas esperando el fuego del Espíritu Santo para llevar a cabo su plan. Eran apenas 12 discípulos y uno se fue, quedaron 11. Es un remanente que necesita ser preparado para poder llevar a otros un mensaje claro, puro. Cuando les decía el domingo pasado que ciertamente el pastor Tony y yo siempre hemos dado la palabra pura. Y les decía que en Mateo 7, 24, cuando dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. No la enseñanza del pastor Tony, ni la enseñanza mía, ni de las que estamos aquí. Él lo aclara aquí. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, que usa instrumentos como nos usó al pastor Tony. Me usa a mí, usa a todos los que están aquí, es otra cosa. Él se place en escoger quien lleve su palabra con honra y con integridad. Él dice aquí, y la sigue sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque ya llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Queridos hermanos, sobre esta iglesia ha golpeado el agua, las lluvias, las tormentas. Vino la situación difícil del pastor casi un año, pero siempre los domingos permanecíamos aquí porque es la roca que es Cristo Jesús. Esta iglesia continuará. Esta iglesia no se detiene porque el plan de Dios es eterno. Y la obra que el Señor empezó en el pastor Tony la termina y la perfecciona hasta el día que partamos. Eso sí, yo estoy segura, porque el Señor nos ha puesto una tarea. Y cuando digo esto, voy a ser corto porque hay algo después de mí muy poderoso. Yo leía y yo veía el libro de Efesios, cuando Pablo dijo que somos salvos por gracia por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Porque realmente nosotros antes de recibir al Señor no teníamos obras. Dígame qué obras teníamos nosotros. Obras muertas, ¿verdad? El Señor vino porque nos amó y nos salvó por gracia, por medio de la fe, porque creímos. Y ese es el mensaje de Pablo. Pablo dio ese mensaje allí y dijo, no tenemos obras, pero el Señor se plació en libertarnos por medio de la fe. Pero después de Pablo, yo estoy seguro que Santiago, que estaba al lado de Jesús, escuchando el mensaje de la puerta estrecha, del mayordomo fiel, de la roca, todos esos mensajes lo escuchó Santiago, de que el hombre tiene que edificar sobre la roca, y es como un constructor que construye sobre la roca y pone un constructor que construye sobre la arena. Y si es constructor es porque está haciendo algo, ¿verdad? Está edificando. Quiere decir que Pablo fue hasta que recibimos al Señor que dijo que no tenemos obras, pero Dios se plació en darnos libertad. Pero me parece tan curioso porque nos vamos al libro de Santiago
Porque muchas predican un evangelio que dice, ya hicimos la oración de fe, ya nos vamos directo al cielo, porque ya somos salvos. Y engañan a las personas diciendo que ya con la oración de fe estamos listos. No, mire lo que dice Santiago, en Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues al escuchar la palabra, pero no obedecerla, sería como ver una cara en un solo espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo tiene una moneda y Santiago tiene la misma moneda, una moneda de dos caras. Una cara cuando el Señor nos salvó sin obras y otra cara cuando el Señor con Santiago tenemos que tener obras visibles, lo dijo Marianita aquí, obras de amor, obras de justicia, obras de paz, obras de compasión, obras de dominio propio, es desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros, y al desarrollar ese potencial del fruto del Espíritu, estamos preparados para amar y ayudar a otros y tendremos más obras y más fruto. Yo quisiera que esto lo entiendan. ¿Por qué? Porque yo le hice un pequeño resumen para terminar. Dice, y le escribí aquí con mis palabras, la única manera que usted pueda ver mi corazón es por lo que usted ve en mí. Y aquí coloqué algo muy hermoso para ustedes, porque en Efesios dice, es por lo que usted ve en mí, porque la palabra en Efesios 2:8 dice, porque soy salvo por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Esto es antes. Pero en Romanos 11:6 Pablo dice que no fue por nuestras buenas acciones, fue por gracia inmerecida, en eso estamos claros. Pero aquí yo le aclaro que también dice que todo aquel que dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad de mi Padre son obras de justicia. Y aquí yo les coloqué algo muy poderoso. Pablo habla de la raíz de nuestra salvación. Santiago habla de los frutos de nuestra salvación. Ojo, esto es muy importante. Pablo habla del fundamento de la base de la salvación. Santiago habla del edificio de nuestra salvación. Pablo habla de la provisión de nuestra salvación. Santiago habla de las pruebas de nuestra salvación. Pablo habla de una salvación que se tiene segura, mientras que Santiago habla de una segura muestra de nuestra salvación. Eso es demasiado poderoso. El que lo entendió va a otro nivel. O sea que nosotros, en Sembradores de Fe, la obra continúa, pero la base fundamental es el amor, porque el fruto del Espíritu, que son 9 frutos, para nosotros poder continuar esta obra es a través del amor, es a través del gozo, de la paciencia, de la bondad, de la fidelidad, de la mansedumbre, del dominio propio, para que los demás vean en nosotros a un Cristo vivo y que nosotros seamos la imagen de Jesús en nosotros. Como decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, para que nuestras huellas sean las huellas de Jesús y podamos llevar a muchas almas, a muchos hombres, a Cristo, pero con un evangelio puro y verdadero. Ese es el legado que verdaderamente el pastor Tony dejó en nuestros corazones. Dar la vida por los demás. Jesús no vino
a vanagloriarse, porque si hubiese sido así, no escribe Filipenses 2:5, que dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, que aun siendo el Hijo de Dios no estimó en hacerse como Dios, sino que sufrió muerte de cruz. Si nosotros llevamos esta iglesia al nivel del amor y de los principios de Dios, Dios nos llevará muy lejos para hacer la obra maestra que nos encomendó. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo sé que seguiremos adelante. Yo sé que la ausencia física es muy fuerte, porque cada segundo hay un recuerdo, hay algo que uno siente que está allí el pastor y huele al pastor, pero el pastor nos dé una gran comisión a través de la obra maestra de Jesús. Seguir ayudando a los demás con pasión y temblor, sin que nos cueste nada, sino el amor de Dios derramarlo hacia los demás. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. La obra continúa, hermanos. Los principios de Dios están aquí. Los cambios para la familia son reales. Como dice Juan 15:5, separados de Jesús, nada podemos hacer. Por mucho que tengamos, por mucho que tengamos carros, dinero, aviones, eso es basura comparado con la obra maestra que Dios hace en cambiar nuestras vidas a través de esta palabra. Los amo y los bendigo. Seguimos adelante.